Bienvenidos nuevamente al curso virtual de la materia de filosofía jurídica. El día de hoy vamos a explicar el tema 5, que sería la epistemología y el derecho. Epistemología y derecho. Como habíamos mencionado en temas anteriores, la epistemología es una rama de la filosofía que tiene por objeto de estudio al conocimiento. Entonces, el día de hoy vamos a ver si podemos encontrar ese conocimiento acerca del derecho. Entonces, la filosofía del conocimiento, que sería la epistemología, debe ser el tema inicial precisamente de nuestra materia filosofía jurídica. La verdad del conocimiento es la adecuación entre el entendimiento y la realidad objetiva. Esa es una de las afirmaciones que hacen varios filósofos jurídicos al mencionar de que en el derecho debemos encontrar esa verdad del conocimiento entre lo que vamos a entender y la realidad objetiva. La verdad del conocimiento. ¿Cómo nosotros vamos a poder encontrar esa verdad objetiva? La verdad del conocimiento se da en el juicio y en la combinación de juicios que vamos nosotros encontrando a partir de la aplicación natural y espontánea del derecho. Podemos encontrar la verdad o falsedad de los juicios jurídicos dependiendo de la adecuación o inadecuación con la realidad objetiva. Es decir, que si nosotros queremos encontrar juicios verdaderos, en el ámbito jurídico debemos adecuarlos a la realidad objetiva. Y por ello vamos a pasar a la siguiente afirmación. Ni dentro ni fuera del derecho tendría sentido una norma obligatoria para algunos o todas las personas si no se basa en esa realidad. Y la realidad es lo que percibimos de los demás. El derecho debe tener ese sentido. Las normas jurídicas que forman parte del derecho deben estar basados en la realidad objetiva. ¿Para qué? Para que todos cumplan esa norma jurídica. Posiciones que niegan el valor objetivo del conocimiento humano y el derecho. Si bien estamos hablando de la epistemología, que sería la rama que va a estudiar el conocimiento, respecto a ese valor objetivo que se le debe dar al conocimiento jurídico, es que existen distintas posturas filosóficas que niegan ese valor objetivo. Nos dicen, no vamos a encontrar ese valor objetivo porque precisamente tienen posturas que hacen de que se niegue esta realidad. Una de esas posturas es el esceptivismo y el relativismo, y la otra postura sería el subjetivismo idealista. Y vamos a explicar cada una de estas. El escepticismo es una corriente filosófica que se basa en la duda. Se refiere a esa duda universal como una posición aceptable del conocimiento humano. El escepticismo niega verdades objetivas, nos dice no existe, sino más bien lo que existe es una duda universal. Y esta duda universal rechaza la posibilidad de un conocimiento con certeza, porque el escepticismo nos dice no podemos alcanzar esa certeza, porque existe esta duda universal. La consecuencia para el derecho del escepticismo es la destrucción de cualquier tipo de certezas, lo que haría imposible la relación humana. Si nos ponemos a pensar de que nada sería cierto, sino más bien de que todo sería una duda, no podríamos relacionarnos, porque en la realidad actual nosotros tenemos que interactuar entre individuos, entre seres humanos, y el derecho está para facilitar precisamente esa relación humana. Pero si no existiría, por ejemplo, esa certeza acerca del derecho y los juicios jurídicos, entonces estaríamos hablando de esa duda universal, según esta postura. Ahora, existe un filósofo, un intelectual, González Morfín, que menciona que no sería posible defender la seguridad jurídica en la práctica de la vida real si se rechaza la posibilidad del conocimiento verdadero y cierto en la filosofía del conocimiento jurídico. Con esta aseveración nosotros podemos rechazar esas afirmaciones que hace el escepticismo,
donde considera que nunca hallaríamos las certezas porque verdaderamente todos tendríamos esa duda. Entonces, González Morfín nos dice que se puede encontrar esa seguridad jurídica, rechaza esta postura del escepticismo, ¿no? Entonces podemos encontrar en filosofía el conocimiento jurídico. Vamos a obtener esa seguridad jurídica a partir de la realidad objetiva. Entonces tenemos que ver la realidad para encontrar esas certezas. Pasamos. El relativismo es otra postura filosófica y esta postura hace depender la validez del conocimiento de cualquier elemento menos de la realidad objetiva. O sea, para que el conocimiento sea válido puede influir aspectos morales, sociales, personales, pero no la realidad objetiva. Entonces, por eso viene a ser relativa. Esta postura no habla tampoco de certezas, no acepta algo como cierto y único para hablar de un conocimiento jurídico objetivo. El relativismo, por eso, según González Morfín, es el error epistemológico que tiene más aceptación lastimosamente. O sea, donde todo viene a ser relativo y no hay nada objetivo realmente. El error es creer, nos dice González Morfín, creer que cada persona tiene su verdad. Y no podríamos nosotros hablar de un derecho justo si cada persona tendría su verdad. ¿Por qué? Porque cada uno percibiría la justicia como mejor le convenga. Y ya no estaríamos hablando de un conocimiento jurídico objetivo, eficaz, donde pueda alcanzarse la justicia. Entonces también el relativismo es rechazado. Precisamente ¿por qué? Porque no le da esa importancia a la realidad objetiva, que es donde debe basarse el derecho, en esa realidad para luego regular la conducta del ser humano. Pasamos a la última postura que rechaza el conocimiento objetivo del derecho. Y ahí hablaríamos del subjetivismo idealista. El subjetivismo idealista niega el valor objetivo del conocimiento jurídico. Esta posición afirma que el conocimiento no tiene valor objetivo, somete la realidad a la arbitrariedad intelectual del sujeto pensante. El subjetivismo ha dado base a lo que conocemos hoy en día como positivismo jurídico. Y esta posición lastimosamente ha sido ampliamente tratada por varios pensadores. Entonces ahí, como ustedes ven en la diapositiva, vemos a Hans Kelsen en la primera foto, luego vemos a Kant y a Hegel. Y estos filósofos, en las épocas en las que ellos han podido estudiar el derecho filosóficamente, establecieron este subjetivismo acerca del derecho, donde todo se reduce al pensamiento del jurista que estaba analizando en aquel momento el derecho. Por ejemplo, si hablamos de Kant, Kant fundamenta el racionalismo jurídico diciendo: la cuestión de saber si lo que prescriben estas leyes es justo, la de dar por sí el criterio general por cuyo medio puedan reconocerse lo justo y lo injusto, nunca podrá resolverla a menos de dejar aparte los principios empíricos y de buscar el origen de estos juicios en una sola razón, para establecer los fundamentos de una legislación positiva posible. La ciencia puramente empírica del derecho es una cabeza que podrá ser bella, pero tiene un defecto y es que carece de seso. O sea, de esto nosotros podemos manifestar de que ciertamente Kant estaba en contra de buscar el conocimiento científico a través de la realidad objetiva. O sea, es muy subjetivista. Entonces nos dice, no vamos a poder encontrar, sería como algo inalcanzable y por lo tanto simplemente nos deberíamos basar en el derecho que esté escrito y positivizado. Pero hoy en día podemos decir que el derecho está positivizado, pero por voluntad del pueblo, la realidad que ve el pueblo y que quiere encontrar en el derecho. Otra postura similar encontramos en Hegel,
que describe a la ciencia filosófica del derecho como la ciencia que tiene por objeto la idea del derecho, el derecho y su realización, nos dice. Entonces también encontramos aquí a Hegel, que se basa mucho en el racionalismo, ¿no es cierto? Y solamente en la realización del derecho. Finalmente encontramos el pensamiento de Hans Kelsen, cuya teoría se denomina la teoría pura del derecho. Kelsen constituye un positivismo jurídico racionalista también y utiliza el concepto positivo de la ciencia. En su teoría también se basa en el racionalismo kantiano, no atiende a los contenidos del derecho, sino más bien a las formas del derecho, a la estructura lógica de las normas. Y bueno, trata de hablarnos de una pureza del derecho que ha sido rechazado también por otros filósofos que le han seguido, ¿no es cierto?, posteriormente. El racionalismo, al limitar el conocimiento humano al valor de la lógica, lo empobrece. La lógica es un instrumento para acceder a la verdad, pero como hemos visto, verdad y lógica no se identifican. Entonces, podemos llegar a las conclusiones que enseguida vamos a mencionar. El subjetivismo también es rechazado, ¿sí?, al igual que el relativismo y el escepticismo. Entonces, son posturas que en su momento los representantes de estas corrientes filosóficas trataron de manifestar que eran ciertas, pero han sido rechazadas con el tiempo. Finalmente podemos mencionar las conclusiones. ¿Cómo encontrar realmente ese conocimiento universal acerca del derecho? Para ello debemos conocer la realidad, esa realidad objetiva que decíamos. Y eso lo vamos a conocer a partir del conocimiento de la esencia de las cosas, de la esencia del derecho, por ejemplo, conocer la naturaleza de los seres, de todos los seres, y al final de cuentas el derecho va a regular la conducta de toda la sociedad en su conjunto. Finalmente se debe reconocer la existencia del conocimiento sensible, el conocimiento intelectual y la expresión verbal a través de ese conocimiento. Así es como se puede encontrar la realidad y el conocimiento universal acerca del derecho. Entonces, se rechaza, como les mencionaba, las posturas relativas, escépticas y las racionalistas que hemos mencionado, sino que más bien se debe buscar esas verdades a través de esos juicios. Y ustedes van a poder, a través del estudio también de estas corrientes, tratar de estudiar el derecho desde su esencia, desde su naturaleza, cómo ha ido desarrollándose, para poder entender por qué el derecho en la actualidad es como tal. Y también, ¿por qué no proponer cambios en la ciencia jurídica? Bien, y con eso habríamos concluido el presente tema. Gracias por su atención. La bibliografía es la misma que les di de nuestro texto base, que es de la Torre de Rangel Jesús Antonio, y son apuntes para la introducción filosófica al derecho. Entonces ustedes pueden encontrar este texto aquí en Bolivia. Eso es una referencia bibliográfica. Hasta la próxima clase.